¿Qué les parece esa descripción del segmento? ¿Buena o mala? Mala. Mala. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no le gusta? Que no me dice nada al final. Exacto. O sea, al final del día, pucha, lo que acabo de describir podría agrupar al 60% de la población cruceña y la verdad es que no me ayuda a cerrar los ojos e imaginarme quién es el que tiene el problema y qué características tiene. ¿Sí? Entonces, no ayuda, no ayuda. Y vamos a seguir con esa línea. Si yo les dijera, bueno, para ese grupo voy a ofrecer un producto de calidad, a buen precio y que le ayude a una alimentación saludable. ¿Qué les parece mi propuesta de valor? ¿Buena o mala? Mala, licenciado, porque sigue estando incompleta, ya que no te está diciendo más características acerca de qué es el producto. O correcto, o cómo espera resolver el problema para el cliente, ¿sí? Y por lo tanto, como bien dice, los atributos del producto. Entonces, fíjense, una mala definición del segmento me va a llevar a una mala definición de la propuesta de valor, ¿sí? Y voy a ir un poco más allá. Y pongan que yo diga, bueno, ¿cuáles son mis actividades clave? Mis actividades clave es que yo voy a tener operaciones de producción de muy buena calidad y muy eficientes con relación a la competencia. Voy a tener un personal muy capacitado y con muchas competencias para poder realizar sus tareas. Voy a tener un área de marketing que tiene un fuerte conocimiento en el cliente para que con sus acciones se logren las metas de venta. Y esas son mis actividades. ¿Qué opinan? ¿Ayuda o no ayuda? No ayuda porque igual no lo tenemos muy claro y no dice ahí, o sea, cuáles son en sí las cosas que debe hacer. Exacto, falta especificidad, ¿no? O sea, para ocupar espacio está bien, pero no me está ayudando a clarificar en qué me debo destacar o qué va a ser lo clave para conseguir mi propuesta de valor. Eso en actividades clave. Lo mismo puedo hacer el ejemplo de recursos clave, ¿no? Puedo decir, bueno, voy a tener mucho know-how, voy a tener una cultura sólida. ¿Okay? Entonces, fíjense que con el ejemplo que yo les coloqué, el Canvas no me está sirviendo de nada, de nada. El Canvas debe ayudarles a ustedes a hacer dos cosas principalmente. Uno, asegurar de que la propuesta de valor es sólida, o sea, resuelve un problema para alguien. Y dos, asegurarse de que su idea de negocios es sostenible en cuanto a las actividades, recursos y alianzas que generen. En otras palabras, que va a ser una propuesta única, difícil de igualar y de imitar por la competencia. ¿Okay? Esto en este
primer abordaje intuitivo. Con esto no quiero decir de que no descubramos más cosas en el camino y en el andar, en la medida que vamos perfeccionando la idea. Pero sí aquí debemos rascar un poco y llegar a dónde está el oro, o sea, dónde está el potencial de la idea. Si ustedes al leer el Canvas se encuentran con algo como el ejemplo que yo les di, preocúpense. Está bien, licenciado. ¿Ok? Licenciado, una pregunta más sobre el Buenísimo. Canva. En la parte de gastos y sobre ingresos, ¿usted quería números en esa parte, creo? ¿O no es necesario? Sí, precisamente yo, sí. Es bueno intentar hacer números. ¿Qué tipo de números, eso sí? Es, por ejemplo, a ver, ¿a qué precio esperan vender? Pónganle 100. Bien, perfecto. ¿Y en un año más o menos cuántas unidades se podrían llegar a vender? ¿Ok? 1000, por ejemplo. Ok, entonces eso me da más o menos 100.000. Bien, y eso que vendo a 100, ¿cuánto más o menos me va a costar? 50. Ah, perfecto. Entonces ahí ya tengo que me va a dar un margen más o menos del 50%. O sea, significa que por los 100.000 yo voy a ganar 50.000. Y esos 50.000, ¿qué inversión me va a requerir? ¿Cuánto voy a tener que meter en activo fijo o en capital de trabajo? Póngale unos 500.000. Entonces, con esos números bien groseros, bien en bruto, ustedes ya sacaron dos datos importantes. Uno, que más o menos por cada unidad que venden ganan el 50%. Y dos, que para la inversión que más o menos se tiene podría haber una rentabilidad de un 10%. ¿Ok? ¿Le aclara un poco eso? Sí, me aclaró bien. Gracias. Buenísimo, buenísimo. Ven que son bien básicos y bien en borrador los números. Los números finales y con más detalle, seguramente ya cuando la parte financiera pueda empezar a trabajar con los planes, ya va a llegar a números más precisos, ¿no? Buenísimo. Bien. El grupo 4, ¿cómo está pensando abordar el macro y el microentorno? ¿Cómo está, licenciado? Buen día. Buen día. Comentarle que nosotros hemos estado trabajando y estamos viendo todos los factores, ¿no? Tanto en lo macro y en lo micro, con una planilla de Excel. Estamos viendo cada uno de los factores, ¿no? Tanto de las 5 fuerzas de Porter, que es en el micro, y cada uno de los factores económico, cultural, en el macro, ¿no? Perfecto. Esa planilla, ¿qué campos tiene? ¿Qué la compone? Claro, cada uno, como le decía, en el macro entorno, en nuestra planilla estamos tomando en cuenta los factores políticos, económicos, culturales, legales. Por si no se me va otro, no recuerdo muy bien ahorita. Y en lo micro sería las 5 fuerzas de Porter, ¿no? La amenaza de ingreso, los competidores, poder de los compradores, poder de los proveedores, la rivalidad directa. Las 5 fuerzas, y estamos desarrollando cada una de esas con puntos. Buenísimo. Pero a ver, hagamos un ejercicio de cómo podría ser la dinámica de esa matriz. A ver, pongamos un ejemplo. Variable legal.
Ok, listo. Identificada la primera variable sobre la que quiero explorar. ¿Qué sería lo siguiente de la planilla que yo haría de la variable legal? Sería la parte de las leyes, ¿no? Promulgación Ok, de leyes. cuando dice la parte de las leyes, ok. Promulgación de leyes que no, Entonces ahí más o menos sería que perdón, nos afecten. exactamente, sí, que esté involucrado en el sector Promulgación de de alimentos. leyes, ok. Ok, pongamos el sector de alimentos, bien. Pero la descripción de leyes que tengan un impacto, y ahí quisiera poner un poco el contexto, en los próximos 5 años, ¿sí? Recuerden que el tema de las macroambientales tienen un efecto sobre toda la economía, ¿de acuerdo? Pero particularmente a nosotros nos interesa, o dependiendo del sector en donde estén, alimenticio o prendas de vestir, les interesa particularmente lo que puede pasar por el sector alimenticio, por decirlo así. ¿De acuerdo? Entonces, ahí en la descripción es precisamente esa relación causa-efecto que ustedes están viendo, ¿ya? El guión, o sea, de qué manera el aspecto legal, llámese por una ley o por un cambio jurídico o por lo que ustedes ven como elemento del entorno, está afectando a la industria alimenticia, ¿de acuerdo? Y con esto ustedes valoran ese impacto. Ojo, para los próximos 5 años, ¿sí? Y valorar un impacto es darle un puntaje, por ejemplo, del 1 al 5. De tal manera que si, por ejemplo, el contexto legal de alguna manera permite desarrollar la actividad, ojo, alimenticia como sector, ¿sí? De forma favorable, de forma beneficiosa, entonces podríamos darle 5, porque hay un contexto estable en el ámbito legal, ¿sí? Si más por el contrario, hay un contexto inestable, ¿sí? Hay cambios, hay movimientos bruscos que de alguna forma generan incertidumbre, entonces ahí se ve una amenaza, ¿de acuerdo? Dicen, Esto, sí, perdón que lo corte, en ese que acaba de adelante. comentar, podría ser que las medidas que toma el gobierno, ¿no es cierto? Un claro ejemplo podría ser lo que está pasando con este gobierno de recién entrante, con la ley tributaria, ¿no? A la riqueza, como la han denominado. O sea, en vez de incentivar, de alguna manera no están estorbando, se podría decir así, ¿no? Desincentivan a la inversión pública, cosa que es muy necesaria en estos tiempos. La privada, Exacto. correcto, correcto. Sí, ahora, de acuerdo contigo, o sea, efectivamente el tema, a ver, ¿cómo viene el tema de las leyes? El tema de las leyes viene porque hay una necesidad, esa necesidad se transmite seguramente en una Cámara de Senadores y Diputados y eso genera un conjunto de leyes que al final se aplican, ¿sí? Entonces, como bien dices, el contexto que se plantea, y ahí lo podemos poner de varios enfoques, pero bueno, lo podemos ver así, que hoy día el gobierno tiene un déficit fiscal tremendo, ¿sí? Entonces, una forma de salvar ese déficit fiscal es intentar mejorar su recaudación. Además del tema político, ¿no? de la señal que da. Entonces, efectivamente, aquí tenemos un conjunto de leyes que pueden cargar demasiado la inversión privada. Y en este caso de aquí, el tema de la existencia de patrimonios que al final del día son parte de la inversión privada. Entonces, el hecho de que se tenga un impuesto al patrimonio, de alguna manera carga tributariamente la inversión, ¿sí? Y eso podría desincentivar la inversión, ¿no?
Pero ahí hay formas y formas, ¿no? Porque pucha, uno puede decir, oye, pero el impuesto al patrimonio que no afecte la inversión productiva. Ok, perfecto, entonces ahí estamos mejor. Que sea más bien la inversión no productiva o la especulativa, si quieres, ¿no? Pero bueno, ya son tenores que se le pueden dar. Pero efectivamente, eso nos puede generar una situación de cierta incertidumbre con relación a la inversión en el futuro. Ahora, aquí sí hay que tomarlo con calma porque cuando nosotros vemos el impacto, no tenemos ni que sobreimpactar, o sea, darle, pucha, se va a acabar el mundo, ¿sí? Y también no ser muy, o sea, intentar darle un impacto adecuado. ¿Y cómo tú determinas un impacto adecuado? Relativizándolo con otros impactos. O sea, aquí yo les pido a ustedes, a todos los grupos, que cuando hagan el ejercicio, si quieren trabajen en forma independiente, digamos, 3 por un lado y 2 por el otro, puntúenlo y de ahí siéntense a discutir los puntajes que le dieron. ¿Ya? Y encuentren las diferencias que les dieron entre ustedes. Esa es la discusión enriquecedora. ¿Ya? Porque puede ser que a uno le puso 5, el otro le puso 3, y en la discusión, en la conversación, ustedes encuentren por qué se sobreponderó o se subponderó, y ya le den una ponderación un poco más consensuada. ¿Sí? Buenísimo, excelente. Entonces, esa es la idea de la herramienta. Pero tengan en mente los próximos 5 años. ¿Sí? Los próximos 5 años. Porque a veces hay situaciones de corto plazo que nos asustan y que cuando uno lo ve en un contexto de más largo plazo lo asienta, lo racionaliza un poco mejor. ¿Ya? Dicen, comentarle a... También, no olvide, sí. nosotros estamos en eso que hemos visto, así un vistazo con mi grupo, con nuestro grupo. Hemos tomado en cuenta acciones, vamos a poner el ejemplo de lo legal que lo hemos estado hablando, desde el año 2021, o sea, desde que ha asumido este nuevo gobierno, ¿sí? De este inicio de año hasta los próximos 5 años, como nos aclaró desde el principio usted. No estamos tomando en cuenta cosas del 2020, digamos. Perfecto, buenísimo. Sí, sí, o sea, pero efectivamente la visión es el impacto que va a tener en los próximos 5 años. Listo. La tendencia, ¿sí? La tendencia. Por eso cuando uno dice, escucha, los 100 primeros días de un gobernante en cualquier parte del mundo son claves porque marcan su tendencia, ¿sí? Marca lo que más o menos va a ser el estilo o el tenor de gestión o de gobierno. ¿Okay? Buenísimo. Bien, y otra pista ahí, cuando ustedes vean el tema del macroentorno, a veces el impacto uno lo entiende mejor viendo algún cambio de la situación del microentorno. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, y voy a poner el ejemplo de la riqueza, del impuesto a la riqueza. Voy a intentar simplificarlo mucho. Por ejemplo, si ustedes dicen, pucha, sí, el impuesto a la riqueza ha generado un desincentivo a la inversión, sí, pero en el fondo, ¿por qué? Porque lo que está haciendo es haciendo una carga tributaria adicional, ¿sí? Sobre la inversión. Eso significa de que un proyecto de inversión, para que sea rentable, tiene que, además de pagar los impuestos tradicionales, cubrir el impuesto a la riqueza. ¿Ya? Entonces, eso hace de que posiblemente algunos, algunos dentro del sector alimenticio, si está muy, muy al límite la utilidad de ese proyecto de inversión, de esa actividad, va a decir, bueno, ¿sabes qué? Me voy de aquí porque este negocio no va a pagar todo lo que debería pagar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, por ese lado uno dice, bueno, aquí en el sector va a pegar más esto, porque es un sector que tiene márgenes muy pequeños
y al tener márgenes muy pequeños, lo que hace esto es que las empresas reduzcan seguramente su patrimonio para poder entrar en alguna franja en donde no les cargue tanto el impuesto. ¿Sí? Entonces, de hecho, si es que requiere mucho activo fijo y por ende mucho patrimonio, van a ser negocios poco menos atractivos de aquellos que requieren menos activo fijo y menos patrimonio. ¿Ok? Entonces ahí fíjese, a través del macro llegamos al micro, que son las fuerzas competitivas, y con eso podemos determinar un mejor impacto. Que, ojo, es diferente para cada emprendimiento, ¿no? Para cada sector, sí. Sí, para cada sector. ¿Ok? Bien, buenísimo. Entonces, consejo, 1, discutan entre ustedes las evaluaciones, y 2, vean el canal del impacto. ¿Ya? El macro a veces se lo entiende mejor a través del micro. Listo, listo. Buenísimo, Perfecto, listo. perfecto. ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro? Muchas gracias por la reflexión. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra idea? Bien, bueno, ayúdenme con la lista, perdón, casi se me escapa, denme un segundo, por favor. Voy a compartir mi pantalla.